Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña hoy en su habitual columna semanal Inteligencia Artificial el ingeniero Sebastián García Parra, docente, investigador, hincha de Nacional, padre de familia y columnista de este programa. Buen día y bienvenido, Buen día, Sebastián. Ale, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, podemos reordenarlo. Padre de familia, hincha de Nacional y después el resto. Padre de familia. Bueno, en orden cronológico al revés. En orden cronológico. Apareció primero Nacional, ¿no? Por un criterio de prioridad. Bien, en eso comparto desde ya. Bueno, Sebastián, arriba de la mesa tenemos un montón de... Bueno, claro, los asuntos de la... Mirá qué obviedad voy a decir, ¿no? Los asuntos de la inteligencia artificial, los asuntos tecnológicos en general, como no puede ser de otra manera, están arriba de la mesa siempre. Y en un año electoral, por distintas razones, también están arriba de la mesa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y esta, que nosotros le dedicamos mucho tiempo a lo que es la medición de las redes sociales vinculadas a la... en general, a muchas verticales, a empresas, a organismos públicos, pero especialmente en este caso a las elecciones, están siendo especialmente sucias. Nosotros creo que el año pasado habíamos tenido una columna que se llamaba Máquinas de Mentir, que tenía que ver con lo que se estaba haciendo en redes sociales y hacíamos una especie de pronóstico de que la cosa iba a estar sucia. Bueno, evidentemente la cosa no solo que está sucia desde el punto de vista de la divulgación de noticias falsas, que no están teniendo el efecto que se esperaba, que eso me parece que es importante. Ajá. Pero además... para estas cosas esto último que señalas, no están teniendo el efecto que seguramente el que las hace o divulga quiere, ¿no? Correcto. Lo decís en base a una apreciación que vos tenés porque tenés el ojo entrenado, o porque tus trabajos a través de IDATA, justo de comportamiento de mercados y en el marco de un año electoral del público, también desde la perspectiva electoral, así están arrojando. Así están arrojando. Veamos un dato duro, concreto. Tuvimos el 10 de abril aquella noticia falsa que tenía que ver con un capítulo alterado del libro de La Calle Pou. Sí, con denuncia penal incluida. Sobre aquel accidente, sí, que después generó esa denuncia penal. Me gusta que hayas evocado eso, porque en realidad la idea apocalíptica que nos puede ganar es que nunca antes hubo noticias falsas que nosotros en todo caso las señalábamos lo adjetivábamos como rumores. Correcto. Y que tenían un tránsito que en todo caso aparecía como más inofensivo por acotado. Correcto. Pero no porque no existiera, ¿no? Correcto. El caso ese en particular, que tiene a la calle Pou como presunto protagonista de un accidente que provocó una tragedia y del cual no se hizo responsable, incluso diciendo en qué calle, en qué esquina. Yo no sé cuántos años hace que escucho eso. Absolutamente. Es algo que se trae, digamos. ¿Verdad? Es como ese refrito que se trae siempre cada campaña, pero esta vez, ¿qué pasó? Esta vez ahí está. Se generó un texto que tenía la apariencia del libro, se divulgó en redes, se divulgó en redes de mensajería instantánea como WhatsApp, y en algunos portales de noticias, non santos, ¿sí? Sobre todo del interior. ¿Y qué generó ese aparato? ¿Cuál fue el resultado final de todo eso? Bueno, evidentemente lo que se esperaba era un impacto negativo en la opinión pública vinculado a la calle Pou. Y sin embargo, nosotros que analizamos sentimiento en redes... Sentimiento. El sentimiento se usa en todo el mundo, y lo que tiene que ver es medir qué menciones positivas, negativas y neutras existen sobre determinados temas, en este caso sobre un candidato político, ¿sí? Y esto analizado incluso... a largo plazo, en varias semanas, puede ser un indicador de lo que va a suceder en urnas. ¿Sí? Esto hay artículos escritos al respecto en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, que funcionó como un predictor. ¿Sí? El análisis de sentimiento en redes sociales funcionó como un predictor. Ese día en concreto lo que pasó con la calle Pou es que tuvo más menciones positivas que el resto de los días. O sea, tuvo un pico de menciones positivas. ¿Qué quiere decir? Que se habló más del hecho de la noticia falsa, se le dio un apoyo al candidato por lo que había sucedido, mucho más que menciones negativas evocando aquel rumor que vos hacías referencia recién. Entonces, evidentemente,
no es tan claro entonces cuándo una noticia falsa va a ser efectiva y cuándo no. Ahora, una cosa que no sé si hay forma de medirlo, si está medido, si se está haciendo, y es, demos por bueno eso, porque además es un dato que se puede corroborar, es sumar cuántas menciones, cuántas son a favor y cuántas en contra. Y yo tengo la percepción también, a ojo de buen cubero, de que fueron a favor, porque incluso además obligó a rivales, a adversarios, a salir a defender, que tengo incluso la convicción de que lo hicieron genuina, sincera y honestamente. Pero aunque no haya sido así, tuvieron que salir de todos modos, ¿se entiende? Como hablo del sentimiento, y el sentimiento es algo que no podemos, hablo de lo subjetivo, y lo subjetivo uno puede tener pistas, pero tampoco puede asegurarlo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, eso, que una cosa se haya planteado, se haya desarrollado en esos términos, en el marco de las redes, necesariamente significa que el efecto es igual o similar en la conducta de los ciudadanos a la hora de votar? Bueno, es una muy buena pregunta. Vamos a reformularla un poco. Permitime reformular tu pregunta. Te lo pido. ¿Las redes sociales tienen representatividad de lo que es la población en general? O sea, ¿podemos decir que las redes representan a la población? Ese estudio se hizo en un solo lugar del mundo, se hizo en Inglaterra, y lo que se hizo fue verificar, hay un artículo escrito muy interesante, verificar si en este caso Twitter era representativo del censo que se acababa de hacer. Digo que no había, y que había un sesgo en las redes, sesgo desde el punto de vista de edad, sesgo desde el punto de vista de género, ¿sí? En otros países, específicamente en Uruguay, ese estudio no se hizo, todavía no tenemos datos concretos. Sin embargo, hay una frase de Ignacio Sosnávar que a mí me gusta mucho, que él dice que las redes sociales son como si fuera un bar a las 2 de la mañana con borrachos hablando. ¿Sí? Bien por el amigo Ignacio. Sí, que un fenómeno además. Sí, claro que sí. Que ojo, esto tiene dos lecturas. Una lectura es, bueno, también las redes sociales en definitiva no aportan demasiado, pues si tenemos unos borrachos hablando a las 2 de la mañana, en definitiva no va a decir nada de valor. La otra lectura, que es la que apuntan algunos autores que para nosotros son de referencia, como Stieglitz, que es un autor alemán que está trabajando en esto ya hace muchos años, esto de interpretar las redes sociales. Los borrachos en definitiva nadie le está preguntando nada. El borracho dice la verdad en general. Lo que tenemos que hacer es quitar el ruido y ordenar lo que están diciendo. Si nosotros ordenamos lo que están diciendo, yo puedo identificar que hay un borracho que es de izquierda, puedo identificar que hay un borracho que es de derecha, puedo identificar que hay un borracho que está muy en contra de lo que está diciendo Sartori. Y si eso lo hacemos con miles de cuentas, algo de valor me tiene que arrojar. Y estos artículos que se trabajaron en los países que yo decía, sobre todo en Estados Unidos, en la última elección, arrojaron que este análisis daba muy buena correlación respecto a lo que después pasaba en las urnas. Pero esto último que acabas de decir, ¿no luce contradictorio con lo que habías dicho del estudio de Inglaterra? Lo que sucede es que no podemos afirmar que en todos los países sucede lo mismo. Claro. Y en todos los momentos. Porque, un dato que a mí me llama la atención, que lo acabo de verificar antes de venir para acá, en todas las elecciones pasadas, del 2014, desde las internas, mejor dicho, desde enero de ese año, hasta mayo, que fueron las municipales, tuvimos 117.000 usuarios uruguayos hablando de política. Hasta el día de ayer tenemos más de 100.000 ya hablando de política en Uruguay. O sea que tenemos más actividad, claro, tenemos más usuarios, tenemos mayor intensidad, mayor cantidad de conversaciones. Entonces, o sea, hay más gente y lo está usando más. Correcto. Entonces, este estudio... Repetime los números, 117.000. 117.000 en aquel momento, durante todo el periodo, estamos hablando más de un año, ¿no? Un año y claro, medio, sí. Contra más de 100.000, no me acuerdo si son 102.000 o 103.000 de lo que va de esta... Que ni siquiera llegamos a las internas. Que ni siquiera llegamos a las internas, que obviamente empiezan a haber picos después, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces, esta foto que hizo Inglaterra no tiene por qué ser representativa del resto de los países,
y obviamente depende de en qué momento se haga. Ajá. Entonces, hoy no estamos en condiciones de afirmar ni que representa ni que es un indicador válido lo que sucede en redes respecto a lo que sucede en urnas, ni lo contrario. Entendido. Lo que pasó empíricamente en los estudios que nosotros hemos hecho, digo empíricamente, no hemos escrito artículos científicos al respecto, sí estamos escribiendo algo desde nuestro grupo en Facultad de Ingeniería, es que en las internas pasadas del Partido Nacional, en la presidencia del Frente Amplio y en algunas elecciones más pequeñas, como fueron las elecciones de Peñarol y las elecciones nacional, donde ahí el universo es más acotado, funcionó como un perfecto predictor. ¿Sí? Mira. O sea, la correlación dio muy bien. Y a esto le pusimos muchas horas de ingeniero y matemático trabajando. O sea, lo que desfilaba en el marco de las redes sociales se terminó pareciendo bastante Correcto. a la cancha de la realidad. Correcto. O sea, el share, digamos, cómo estaba compartida la conversación. ¿En qué país? Repetime, por favor. Esto es Uruguay Sí. y Costa Rica. Estamos hablando de las elecciones, en el marco de las elecciones. En el marco de distintas elecciones. Las elecciones de la interna del Partido Nacional pasadas, que el sentimiento era y el share era muy muy superior de la calle Pou respecto a Larrañaga, y las encuestas decían que Larrañaga ganaba esas elecciones internas. Sí, claro. Pasó con la presidencia del Frente Amplio, que estaba entre Pacha Sánchez y bueno, se me acaba el nombre del presidente actual del Frente Amplio. Miranda. Sí, claro. Correcto. Y las más ricas para nosotros fueron las de Costa Rica, donde Alvarado arrancó por allá abajo en las encuestas, terminó ganando, y la potencia que tenían en redes era muy distinta a lo que decían las encuestas. Mira. Entonces, ese es un dato importante, y tenemos muchas ganas de escribir algún artículo después de lo que sucedió en Uruguay. Pero obviamente es algo que no se sabe mucho. Volviendo a la noticia falsa, y utilizaste como ejemplo atribuirle a un mentira acerca de una anécdota, de un rumor, en realidad, eso quise decir, rumor, ya haciéndolo palabra escrita, formando parte de un libro que habla de la vida, cuando en realidad obviamente fue una mentira. En el libro no está escrito eso, tuvo la apariencia de que sí, etcétera, etcétera, y eso daría la impresión entonces que esa movida terminó saliendo en contra de esos intereses. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento, bajo qué configuración, bajo qué público las noticias falsas son efectivas? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien lo tiene claro? Pregunta, ¿algún profesional lo tiene claro? Yo lo que me animo a decir es que todavía nadie lo tiene claro. ¿Por qué? WhatsApp el año pasado abrió un concurso a universidades muy prestigiosas. En general es abierto, pero después los trabajos que tomó son de universidades muy importantes. Puso $1 millón y dijo: señores, presenten trabajos que a nosotros nos permitan entender qué está pasando con las noticias falsas. WhatsApp no lo sabe. Estamos hablando de WhatsApp, que es propiedad de Facebook. ¿Y cuáles fueron los grupos de trabajo que se presentaron? Esto es interesante. Uno es entender las características de los usuarios y grupos, usuarios y grupos de usuarios, para soportar o suprimir cuestionamientos al contenido de las noticias, reenviar contenido cuestionable, alertas a otros o noticias falsas en sus grupos. O sea, esto lo que se está pidiendo es entender cuáles son las características de los usuarios que hacen que algunos se cuestionen lo que les llega y otros que directamente lo reenvían. Por lo tanto, esto WhatsApp no lo sabe. Otro que es muy interesante es información, confianza y WhatsApp en México y Latinoamérica. Examinar la conexión entre el uso de WhatsApp y la desinformación política, elecciones y democracia en México. Incluye un caso de estudio en México que se está haciendo en este momento, y la incorporación de 3 preguntas sobre el uso de WhatsApp en las encuestas del American Barometer, que está incluido Uruguay en esto. O sea que cuando esto esté pronto vamos a tener resultados interesantes también del uso de WhatsApp. Y otro que no aplica por ahora en Uruguay, creo que hubo un solo caso, que es un grupo de estudios que se titula Del rumor al alboroto. ¿Sí? La traducción al español sería algo así, que es examinar las condiciones socioeconómicas que incrementan la probabilidad de violencia callejera. ¿Qué quiere decir esto? Que en qué configuraciones se da en las cuales una noticia falsa provoca que la gente tome acciones en el mundo físico. Salga, por ejemplo, a matar a alguien. Que eso sucedió en India y sucedió en México. Porque a ciertas personas se las acusa
con noticias falsas en WhatsApp, Sí, fundamentalmente, sí. de haber matado o violado a un niño, y eso termina con justicia en mano propia de los vecinos que están en Ajá. porque se publica la dirección, se publica la fotografía de la persona, ¿está bien? Entonces, yo me animaría a decir que en este momento está verde la investigación respecto a en qué casos funcionan las noticias falsas y bajo qué configuraciones son más efectivas. Entonces, quien trabaja o invierte en la generación de noticias falsas está trabajando e invirtiendo en algo que aún no se sabe qué resultado tiene. Entonces, como eso sucede, es como si fuera una ametralladora. Le pegan a todo. Y en algo va a funcionar. Baja alguna configuración, baja algún contexto social, bajo cierto público puede ser que funcione. Y es lo que estamos viviendo en estas elecciones. Hace mucho, ya hace algún tiempito, la verdad no. A ver, creo que es esta. Mira, encuentro un tuit que publicó, voy a hacer una captura de pantalla para quedármelo. Claudio Invernizzi, el publicista, Claro. que además les recuerdo a todos, es el autor de una novela y por esa razón va a ser el futuro invitado de Escritores a Mano, justamente el jueves próximo, el último jueves de junio, cuando regresemos de Brasil, ¿verdad? Dice, una vez que una noticia falsa se instaló, su verificación tiene mucha menos trascendencia que la noticia en sí. La alianza de las fake news con la sobreinformación parece indestructible. Sin embargo, la dignidad asociada a líderes, a medios y al trabajo de verificadoras ayudaría. Es decir, por un lado lo que incansablemente se dice en el último tramo, el rol de los profesionales es muy alto en estos momentos. Se genera a veces la peregrina idea de que ahora ya no necesitamos de medios ni de periodistas, porque en realidad yo puedo acceder a la información sin necesidad de esos medios. Y es exactamente al revés. Como accedo a tanta y no tengo la capacidad de discernir cuál es verdadera y cuál es falsa, y muchas otras variantes, el profesional es el que a mí me da la garantía de que entonces eso merece ser atendido. ¿Se entiende? Se entiende, y dejamos hacer referencia a Daniel Mazzone, que es un académico de la ORT, sabe mucho del tema de noticias falsas, publicó un libro el año pasado, donde justamente va en esa línea. Él lo que dice es, las noticias falsas, las fake news, no son propiedad de los medios tradicionales. Porque los medios tradicionales, sin quererlo, se van apropiando de la terminología como si fuera propiedad de ellos. Y en realidad, el tema de las fake news son propiedad intrínseca de las plataformas. Natural. De Facebook, de Twitter, de WhatsApp, ¿está bien? Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque en definitiva, los medios de prensa lo que están intentando hacer ahora es también convertirse en verificadores de las noticias, que no quiere decir que todos lo hagan, ¿sí? Pero esto del fact-checking, esto digamos de chequear la noticia, bueno, es algo donde son fundamentales. Y por eso, enmarcado en esto que decís y en la reflexión anterior, es que yo siento que de verdad un medio de comunicación o un periodista cometen un gravísimo error, pero te diría más grave que el que genera la noticia falsa, cuando no hace los chequeos correspondientes acerca de la calidad de esa noticia. Absolutamente. Porque ahí es donde la noticia falsa adquiere un rol, un empoderamiento, ya que se usa tanto, que si no fuera por ese periodista o ese medio no lo tendría. Más allá de que, como dijiste también al pasar, alienta a quien piensa en esa dirección, algo que también Invernizzi señalaba. La noticia falsa, igual que el rumor, siempre va a contar con el que, en la medida que diga algo que yo ya pienso, me voy a encargar de difundirlo, porque coincide con mi pensamiento. Sin duda. Aunque yo sospeche que no sea del todo cierta. Y quiero leerlo, además, me quiero escucharlo. Claro. Quiero escucharlo. Pero es interesante eso, porque el tema es, y este tema está abierto, es una problemática abierta, es cómo, primero cómo chequear la noticia, cuál es el mejor mecanismo para chequear la noticia, cómo chequear el contenido. Porque el gran problema es que lo hagan seres humanos no escala. Es tal el nivel de información que circula en las redes que es imposible tener un ejército de periodistas chequeando eso. Natural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una noticia de hace 2 semanas. Twitter acaba de comprar una compañía que se llama Fábula AI. Fábula. Fábula.
AI de Artificial Intelligence, de inteligencia artificial, que detectó algo en febrero, que es que las noticias falsas se diseminan. Imaginemos como si fuera los caminos que van generando las noticias en la medida que van siendo reproducidos por distintos usuarios, ¿no? Como si fuera un grafo, como si fuera un árbol, ¿está bien? Imaginemos ese dibujo. Ellos detectaron, a partir de inteligencia artificial, que las noticias falsas, sin importar el análisis del contenido, se diseminan distinto que las noticias verdaderas. Si yo dejo circular una noticia falsa por unas horas y dejo circular una noticia verdadera, se diseminan distinto. Twitter, este artículo lo publicaron en febrero y hace 2 semanas ya anunciaron que Twitter compró a la compañía para intentar solucionar este problema, porque no puede tener... Pero se diseminan distinto, ¿cuál con más velocidad o eficiencia? No está claro. Ajá. Siguen patrones distintos. Entendido. Respecto a la característica de los usuarios que la diseminan, claro. Puede ser respecto a la velocidad también en la que se diseminan, a la configuración del árbol que va armando a la medida que se va diseminando. Esto es una noticia importante porque esto funciona independientemente del contenido. Analizar contenido de manera automática es muy complejo. Creo que nos queda poco tiempo, Ale, sí, así es. Pero déjame nada más un titular de algo que sucedió estos últimos días que tiene que ver con la famosa Medic Pharma de Juan Sartori. La propuesta de Sartori, una de las propuestas de Sartori. Una de las propuestas de Sartori que bueno, uno de los productos que generó desde el punto de vista de comunicación es una fotografía que salió publicada en redes sociales, donde 3 personas mayores tenían la tarjeta en su mano, donde aparecían sus datos personales. Una de ellas tenía debajo de la tarjeta un cuestionario donde además tenía la credencial cívica, obviamente su dirección, su teléfono. Sería interesante saber porque además tenía ese papel, ¿no? Uno puede cuestionar, claro. ¿Sí? Porque aparece un papel con la credencial cívica. Pero esto viola flagrantemente lo que es la ley de datos personales. ¿Está bien? Sí, ni siquiera estás aludiendo a los costados vinculados a la ética, a la forma de hacer política. Ningún juicio de valor respecto a eso. Hablando de otra cosa más precisa. Algo muy preciso tiene que ver con la ley de datos personales, que es la ley número 18.331, que dice obviamente que esto tiene que ver con los derechos humanos, son mis datos, no tiene por qué estar siendo publicados, además en conjunto con mi fotografía. Fue violada flagrantemente, y esto es algo que tenemos que conversar en alguna otra instancia, porque creo que está bueno que todos nos eduquemos en un país donde además está avanzado en este sentido, y es una ley que ya tiene 10 años, o sea, no es el año pasado. Sí, pero quizás no está siendo divulgada y no nos hemos apropiado de esos derechos en la medida que la ley nos permite, además, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, Sebastián. Gracias a vos, un placer. La seguimos más temprano que tarde. El ingeniero Sebastián García Parra nos ayudó a poner la mañana en camino.